Hola, me llamo Tamara Torres Palma, soy estudiante de licenciatura en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y estoy acá para hacerles un taller de audio-texto con la herramienta Audacity. ¿Qué aprenderemos en este taller? Veremos qué son los podcasts, las conversaciones, las entrevistas y los soundscapes, analizando sus diferencias y similitudes. También veremos algunas nociones básicas de Audacity y finalizaremos con un ejercicio de edición. Como se mencionó anteriormente, utilizaremos la herramienta de Audacity, el cual es un software de edición de audio y grabación digital. Es un programa de código abierto, totalmente gratuito y disponible para distintos sistemas operativos. Permite la grabación de audio en múltiples fuentes, permitiendo procesar distintos tipos de archivos de audio, incluidos los podcasts. Sus herramientas permiten recortar, agregar efectos de normalización, desvanecimiento, etc. Su interfaz es simple pero completa, lo que permite que los principiantes y profesionales puedan usarla sin mucho problema. Ahora veremos las diferencias, similitudes y posibilidades que nos entregan estos formatos de audio, que, respondiendo a la pregunta, veremos que no son lo mismo. En primer lugar, analizaremos los podcasts. El podcast tiene entre sus características que cuenta con una variedad de voces, las cuales están ordenadas, pautadas. Asimismo, cuenta con una guía temática en la que se mencionan los puntos a tratar. También nos encontramos con que se utiliza la incrustación de elementos sonoros, como canciones, efectos o melodías. Una tercera característica es que cuenta con sponsors, o sea, que cuenta con patrocinadores quienes financian y apoyan el podcast con fines publicitarios. En cuarto lugar, nos encontramos con que utiliza distintos discursos narrativos, como relatos, discursos y voces protagonistas. Y en quinto lugar, vemos que hay una inclusión de elementos del periodismo y de la investigación. En las posibilidades, en cambio, nos encontramos en primer lugar con la llegada a un público más amplio. En segundo lugar está el fortalecimiento de las habilidades comunicativas y digitales muy necesarias e importantes para, por ejemplo, difundir nuestros trabajos. Y en tercer lugar, nos encontramos con que esta es una herramienta que sirve para la diversificación del aprendizaje. Ahora veremos las conversaciones. Las conversaciones tienen entre sus características, en primer lugar, que tienen menos edición y pautas, lo que provoca que haya más pausas naturales. En segundo lugar, nos encontramos con que el ritmo de la conversación varía acorde a los entrevistados, por lo mencionado anteriormente de que cuentan con menos pautas. Las conversaciones por sí nos dan de posibilidades que pueden ser una construcción más técnica dependiendo del contexto, también que puede ser una vía de entrada para personas que no tienen un gran conocimiento en edición. En tercer lugar, veremos a las entrevistas. En las entrevistas nos encontramos con las características de que la voz del entrevistado prevalece. En segundo lugar, existe una heterogeneidad de las personas que pueden ser entrevistadas. Y tercero, hay un audio y edición de calidad. En las posibilidades, vemos que permite mayor desplante del entrevistado. Y en segundo lugar, tiene preguntas guiadas, semi-guiadas y abiertas, lo que entrega la posibilidad de tener gran variedad de respuestas. Ahora veremos otro tipo de formatos de audio, como lo son los soundscapes. Estos tienen entre sus características que son en formato audiovisual y en segundo lugar que no potencian las voces sino los sonidos de ambiente. En las posibilidades vemos que permite una mayor inmersión sobre lo tratado, como también da espacio a una mayor posibilidad de escalar en plataformas cinematográficas. En asuntos más técnicos nos encontramos con los tracks de voz, que son audios simples con nuestras voces, las bandas de frecuencia de audio, que son aquellos sonidos o audios que tienen distintas frecuencias medidas en Hz, donde se distinguen entre subsónicas, bajas, media, alta, muy alta y ultra alta. Estos pueden ser sonidos cotidianos como sonidos del ambiente, de ciertos objetos, nuestras voces, hasta música, bombos, etc. También están los efectos, los que son sonidos pequeños que podemos usar para complementar nuestros trabajos. Por ejemplo, si estamos hablando del clima, podemos poner efectos de sonido de lluvia, viento o lo que encontremos que vaya acorde con nuestro tema, dependiendo de lo que se busque provocar o de cuál es nuestra intención. Y por último tenemos los recursos, los cuales son audios que forman parte de nuestro trabajo y estos van desde el audio principal con el que trabajaremos hasta con los efectos de sonido y la música de fondo, la que podemos usar para las cortinas de inicio y de final. Para poder obtener estos recursos,
Podemos usar algunas páginas con música y recursos libres de derechos de autor, como Subplat, donde hay una gran variedad de materiales sonoros legales que podemos utilizar. Verificar los derechos de autor es importante para la difusión de nuestros proyectos, pues así no se corre el riesgo de que sean bloqueados o eliminados. Ahora realizaremos un pequeño ejercicio de edición de audio. Para poder hacer este pequeño ejercicio de edición, deberemos buscar Audacity en la web. Lo buscaremos, seleccionaremos la primera página y podremos descargar Audacity según nuestro sistema operativo. Una vez descargado e instalado el programa, veremos que este se visualiza así. Para esta actividad trabajaremos con un capítulo del podcast 1973, La música y el golpe de Tele 13 Radio, específicamente con el capítulo número 3 llamado El impacto del golpe de Estado en la música popular, donde el periodista Pablo Aranzáez entrevista y conversa al profesor César Albornoz y otros músicos de la época. La forma más sencilla de poder poner nuestros audios en la aplicación es arrastrar los archivos a este. En este caso, aquí estamos poniendo la entrevista que ya mencionábamos y el archivo podrá visualizarse de esta forma. Una vez tenemos agregado el audio de esta forma, podremos ver los distintos momentos donde el audio es mucho más fuerte o hay más conversaciones y donde hay pausas. En este caso, intentaremos en este ejercicio cortar para poder hacer un corte. A los 10 minutos es necesario que escuchen la entrevista y así podamos identificar un momento donde se pueda hacer este recorte sin que tengamos que hacer demasiadas ediciones. En este caso, para poder ver mejor dónde podemos cortar, en este símbolo de acercar podemos apretarlo y empezar a visualizar los distintos momentos donde podemos hacer un corte mucho más preciso. Buscaremos la parte para poder cortarla y seleccionaremos Control I. Aquí podemos ver cómo el audio se separó en dos y aquí podemos escoger qué audio queremos que permanezca para seguir trabajándolo y cuál no. En este caso yo apretaré este segundo audio y lo borraré con la tecla de borrar. Como podemos ver, el audio inicia inmediatamente y se corta abruptamente por el recorte realizado, por lo que ahora añadiremos una pequeña ventana de inicio y una ventana de final. En este caso, agregaremos los audios de la misma forma en que se agregó este audio principal y será arrastrando los archivos a la aplicación de Audacity. En este caso yo seleccionaré este audio, lo arrastraré y lo podremos visualizar así. Podemos ver que su duración es mucho más larga de lo que se necesita para hacer una cortina de entrada, de inicio y también de final, por lo que también haremos el mismo ejercicio anterior, que la agrandaremos, veremos dónde podemos hacer un corte y haremos un corte a los 5 segundos. Una vez cortamos el audio a los 5 segundos, para que este no aparezca abruptamente, aplicaremos un efecto que nos permitirá que el audio empiece a aparecer progresivamente y después desaparezca de la misma forma. Aquí apretaremos en este sector y nos iremos a efecto. Aquí pondremos aplicar atenuación y pondremos aparecer progresivamente. Después, para este sector haremos exactamente lo mismo, también nos iremos a efecto, pero apretaremos desaparecer para que este pueda verse mejor. Arrastraremos el primer audio y cuando aparezca esta línea amarilla significará que están ambos audios perfectamente encajados. Para la capa final utilizaremos el mismo audio. Para esto apretaremos Control C, copiaremos en otra capa. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante utilizar muchas capas? Pues esto hace el trabajo mucho más sencillo y sirve para hacer una limpieza. Pues al tener cada audio en su propia capa, podemos no solamente cambiarles el nombre, sino también visualizar en qué momento queremos agregar el audio para un audio principal. En este caso, nuestro audio principal ya tiene bastantes efectos, así que no será necesario agregarle una canción de fondo. Sin embargo, esta para poder agregarla se hace de la misma forma que se han agregado los demás audios, que es arrastrando un archivo y poniéndolo en una capa.
En este caso, si la canción dura menos que nuestro archivo principal, deberemos solamente copiar y pegar Control-C y Control-V para pegar, uniendo la canción de esta forma. Para poder bajarle el volumen, nos iremos a efectos y podremos elegir como el nivel de volumen que queremos que se oiga. En este caso, como ya les mencioné, no será necesario agregarla, pero se los enseñé de todas formas. Una vez hayamos escuchado el audio y verificado que todo esté correcto, nos iremos a archivo y en exportar podremos exportar nuestro archivo en el formato que más nos acomode. En este caso yo lo haré en el formato ese fue nuestro pequeño tutorial de Audacity. Esperamos que les haya gustado y ayudado, y aquí les dejamos algunas formas para poder contactarnos. Muchas gracias.